Gaspar es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Paul Cézanne, que está ubicada en Marsella, en Francia. Allá estudió la licenciatura en Historia y también la licenciatura en Derecho. Actualmente está cursando 2 posgrados en la misma universidad, también en Historia y también en Derecho. Si este fue un programa dedicado al tema legal, profesional, quizás estuviéramos orientándonos a hablar con Gaspar respecto a la cuestión de las leyes, especialmente las internacionales, las que protegen los derechos humanos y todo eso. Pero no se trata de eso, Gaspar, se trata más bien del aspecto histórico. Y se trata en un doble efecto que espero darle a este programa. No solamente es lo que tú estás brevando en conocimientos en tu universidad, en el aspecto de la historia, sino también para poder presentar algo que lo hago además con mucho orgullo, no porque seas de apellido Gubert y yo me lleve muy bien con tu papá, sino porque eres joven. Porque eres joven y ahorita tenemos un problema de ubicación de la juventud, siento yo. Y lamentablemente en México con una orientación indebida, dado el galopante problema que tenemos con la delincuencia organizada y otros problemas en el país, que tampoco se trata de un tema político este programa, se trata más bien de la cuestión cultural. Y aquí viene la primera pregunta: ¿cómo es que tú te orientas a estudiar historia? Pues para empezar es para así decir, un camino en donde para empezar tenemos muchas dudas, decimos quiero estudiar historia porque me apasiona o porque es algo que yo quiero ser historiador, quiero hacer búsquedas de ello. La verdad es una pregunta todavía más íntima. La verdad es que tratando yo de leer más sobre la historia, porque en sí es muy interesante y desde muy niño me he dejado llevar por la lectura, he visto que si uno no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y lo hemos visto a través de los siglos, no hemos aprendido nada. Muchos también pueden decir que no hemos evolucionado como especie humana, que desde el hombre prehistórico al menos habremos mejorado la técnica, pero seguimos teniendo las mismas necesidades, sin haber tenido una evolución importante en nuestro comportamiento, que son nuestros deseos, emociones, etc. La historia es muy clara en ello. Claro, tenemos que fijarnos siempre y hacer confianza a los profesores que nos predecieron. Es decir, cuando estudiamos historia debemos de tener confianza en cómo los profesores antiguos hicieron la historia, porque ellos se basaron sobre otras personas antes de ellos y así sucesivamente. Entonces siempre es un reto llegar hasta la fuente verídica y es la búsqueda de la verdad la que me motiva a estudiar historia. Sí. Qué interesante, nada más, y además lo explicaste muy bien. Yo soy dado a examinar de manera natural, no lo hago de manera que yo me lo provoque. Voy a hacer estas preguntas en virtud de que creo que puedo a mi entrevistado sacarle esta respuesta. No vaya este programa como puedes darte cuenta, porque acabas de llegar al programa y no lo preparamos inclusive, porque lo consideramos más natural que salga exactamente como va y no que haya unas preguntas con unas respuestas ya prehechas, que además no se trata de eso, se trata de una plática y de que saquemos las cosas tal y cual las traemos. Pero ¿a dónde voy con este pensamiento, con este razonamiento? A de que considero que como tú y como yo y como mucha gente que habita América, Latinoamérica, eximo a los Estados Unidos, por la razón que voy a decir, somos una mezcla racial. Y en tu caso también la tienes. Sí. Nuestro pueblo mexicano es predominantemente mestizo, con el español y el indígena, donde este indígena se encontrase. Hay una larga lista de pueblos indígenas originarios que también se les llama. Y en tu caso es un producto
del amor, por supuesto, entre tu padre francés, pero ya mestizado con México también. Exacto. Que había yo perdido el detalle de su mexicanidad hasta que él me lo aclaró en el programa pasado. Pero tú estás con Francia, México y Brasil, porque tu mamá es brasileña. Exactamente. Entonces, cuando yo hago, a lo que voy, cuando yo hago un examen, no hago un examen, le estoy llamando, el examen de a quién voy a entrevistar, no el examen de la entrevista, sino a quién voy a entrevistar. Me lleva a conocer su entorno, no solamente sociocultural y su situación circunstancial, sino también sus orígenes y de qué está hecho, como se dice vulgarmente, y esta pasta, cómo fue compuesta, ¿no? Entonces, puedo entender perfectamente, vamos a ponerle, ¿no?, la frialdad del razonamiento de un muchacho de origen alemán o inglés, Sí. podría yo poner, o nórdico, porque así se les da por el aspecto climático. Donde hay frío, pues también la mentalidad es más fría. Donde hay más calor, pues la gente es más humana, es más pasional. Y eso no necesitamos estudiarlo mucho, basta con lo que tenemos cerca, sobre todo desde Cancún tan variado. Y me da gusto decir que tú eres un mestizo entre Brasil, Francia y México. Te va la pregunta ahora, Sí. después de hacer Ajá. envolverte de ese celofán, le quiero llamar en este momento, ¿no? Ok. No quiere decir que yo te haya atrapado, sino tú te puedes salir perfectamente, pincharlo y dices, pues esto es así porque mi idea es esta, ¿no? Pero sí, Claro. tú sientes que ese amestizamiento que tenemos en lo general y tú en lo particular, por lo que ya mencioné, ha condicionado tu vocación por la historia o por parte de la historia, porque la historia es muy extensa, sumamente extensa.